Historia clínica. Para iniciar la evaluación clínica del paciente, deberemos realizar una historia clínica completa, la cual deberá tener toda la información del paciente, como son sus datos personales, una anamnesis, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos, antecedentes terapéuticos, etc. En el caso de un paciente con escoliosis, es muy importante que también tengamos la información acerca de la edad en que se le diagnosticó la escoliosis al paciente y la forma en que se diagnosticó, es decir, si fue por alguna molestia que presentara o la detectaron de otra manera. En el caso de un paciente femenino, saber si ya se presentó o no la menarquia, ya que esto nos indicará si la paciente se encuentra o no en una etapa de crecimiento acelerado. Evaluación postural. En la evaluación postural deberemos tomar fotografías de nuestro paciente en el plano anterior, posterior, lateral derecho y lateral izquierdo. Con estas fotografías deberemos evaluar el balance, así como las asimetrías de hombros, escápulas, pliegues y la pelvis. Test de Adams. El test de Adams o de inclinación anterior es una prueba que nos servirá para ver la rotación vertebral. El paciente deberá poner sus pies juntos, las palmas de sus manos e inclinar su tronco hacia adelante. Esto lo podemos ver desde la vista posterior, anterior o vistas laterales. Posteriormente, desde la vista posterior, podremos tomar la medida de la rotación justo donde se encuentra el ápex de la curva de manera digital o con ayuda de un escoliómetro. Vista aérea. Además del test de Adams, tomaremos una fotografía desde la parte superior del paciente para tener una vista en el plano transversal. En este plano podremos describir y podremos observar cómo se encuentra el bloque de los hombros, el bloque torácico, el bloque lumbar y el bloque de la pelvis. Y podemos entender un poco mejor cómo se encuentran ubicados en el espacio de acuerdo al patrón de la curva de cada paciente. Prueba dinámica de desrotación. Con el paciente en inclinación anterior o en test de Adams, probaremos la flexibilidad de la columna a ser desrotada. Empujando con una mano desde la parte posterior hacia anterior y con la otra desde la parte anterior hacia posterior y tratando de desrotar en sentido contrario a la rotación que tiene el paciente, empujaremos con nuestras manos tratando de derrotarlo, tratando de simular el efecto que queremos hacer con el corset. Recorrido de la escoliosis. Con el paciente sentado sobre un banco o sobre una silla y en inclinación anterior, iremos tocando las apófisis espinosas de las vértebras y iremos colocando marcadores de colores sobre ellas. Con esto vamos a marcar el recorrido que tiene su columna y podremos ver de una manera más gráfica la forma que tiene su escoliosis. Estas marcas nos ayudarán más adelante para las siguientes pruebas y podemos usarlas para empatarlas o verlas en su radiografía para ver si coinciden. Inclinación lateral o bending test. Colocándonos desde la vista posterior de nuestro paciente, le pediremos que incline su tronco hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, y con ayuda de los marcadores que colocamos anteriormente en su columna, podremos ver de manera más visual si su curva es flexible o estructurada. Prueba de flexibilidad de decúbito lateral. Con nuestro paciente en decúbito lateral hacia el lado de la curva que queramos probar, vamos a auxiliarnos de unas barras de EVA que colocaremos por debajo del ápex de la curva que queremos probar para ver si la curva es flexible y disminuye. Si nuestro paciente tiene más de una curva, deberemos hacer la misma prueba hacia cada lado, es decir, probar la curva lumbar y la curva torácica. Para la preparación de nuestro paciente para el escaneo 3D y toma de medidas, debemos de tener ciertas referencias anatómicas.
De las que usamos anteriormente, dejaremos el punto de T1 y la parte del sacro. En la parte posterior agregaremos la del ángulo inferior de la escápula del lado izquierdo, la del ángulo inferior de la escápula del lado derecho, así como la del ápex de la curva. Para poder identificar el ápex, vamos a pedir al paciente que haga el test de Adams y en el punto más alto pondremos nuestro indicador. Vamos a dar un pasito hacia atrás, un poquito más, ahí, vamos a empezar la inclinación junto a tus pies. Para la parte anterior, vamos a iniciar definiendo la parte de la cintura, auxiliándonos de una cinta adhesiva. Para eso, le pedimos a la paciente que levante sus brazos. Iniciamos desde la parte anterior y vamos definiendo la parte de su cintura. De esta manera. Después de definir la parte de la cintura, vamos a localizar los trocánteres. Para esto le vamos a pedir a nuestro paciente que se coloque de lado, que levante la punta de la pierna y que la gire para un lado y para otro. Esto nos puede ayudar para localizar de una manera más sencilla dónde se encuentra el trocánter. Ahí está bien. Vamos a regresarla. Ahora hacia el otro lado. Lo hacemos. Ok. De frente. Después, auxiliándonos de nuestro calibrador, lo que haremos es ubicar el nivel donde detectamos el trocánter. Lo colocamos sobre su cuerpo y que quede horizontal al piso y comenzaremos a poner los niveles de medida. En este caso, el nivel de medida del trocánter. Después, ubicaremos las espinas ilíacas anterosuperiores del lado izquierdo y del lado derecho. Auxiliándonos nuevamente del calibrador, pondremos el calibrador a esta altura, horizontal al piso, y en el centro de su cuerpo pondremos nuestro nivel de medida. Después haremos lo mismo con la cintura que definimos previamente, lo ponemos horizontal al piso y en ese punto colocaremos nuestro siguiente marcador. Después ubicaremos apéndices sifoides en el lugar donde lo ubicamos y en el centro de su cuerpo colocaremos el siguiente marcador. El siguiente será el nivel del pecho, lo tratamos de localizar en el centro y en el centro de su cuerpo de esta manera. A continuación, auxiliándonos del mismo calibrador, pediremos a la paciente que abra sus brazos y ubicaremos el nivel de las axilas. Pondremos el calibrador de manera horizontal y colocamos a esa altura el siguiente nivel de medida. Y finalmente vamos a localizar el manubrio esternal y en ese punto localizaremos nuestro último nivel de medida. Al final, nuestro paciente deberá de tener todos los niveles de medida como son manubrio esternal, altura de la axila, altura de pecho, apéndices sifoides, altura de cintura, altura de espinas ilíacas anterosuperiores, así como los puntos sobre las espinas y la altura del trocánter, y localizados trocánter derecho,
trocánter izquierdo. En la parte posterior tendremos T1, ángulo inferior de escápula derecha, el ángulo inferior de escápula izquierda, el ápex de la curva y finalmente el sacro. Una vez tengamos todos nuestros niveles de medida, lo que sigue es tomar las medidas en cada nivel que hemos marcado. Los niveles de medida para tener una guía son todos los puntos que van a estar en el centro del cuerpo de nuestro paciente. Primero tomaremos las circunferencias de esta manera, a nivel del trocánter. Trataremos de que nuestra cinta esté horizontal al piso, en la parte anterior, lateral y en la parte posterior. Después, la parte de las espinas ilíacas. Continuamos con el nivel de cintura. En este punto deberemos de pedir al paciente que respire lo más profundo que pueda para ver el espacio que necesitará y no obtener un corset demasiado ajustado. De esta manera. Después seguiremos con la parte de apéndices sifoides. Igual le pediremos al paciente que respire profundo para ver el espacio en el corset y después que se relaje. Después el nivel de pecho. De la misma manera le pediremos al paciente que respire profundo y después que se relaje. Después las axilas. Y relajamos. Cada vez que pedimos a los pacientes que respiren y se relajen, nosotros tomaremos una circunferencia cuando él o la paciente estén en relajación y a una circunferencia más grande cuando ellas están en inhalación profunda, cuando inflan o llenan su cuerpo de aire. En ese punto tenemos que sacar una media y es la medida que usaremos en nuestra hoja de medidas, en las circunferencias. Después continuaremos en este mismo punto con las longitudes. Tendremos que tomar la distancia en nuestros niveles de medida que existe desde la cintura hacia espinas ilíacas, desde la cintura hacia trocánter, de la cintura apéndices sifoides, de cintura a pecho, de cintura a axila y de cintura a manubrio esternal. Para esto usaremos una cinta métrica rígida y lo haremos de esta manera. Tomamos el nivel de la cintura y tomamos la distancia de la cintura hacia espinas ilíacas y de la cintura hacia el punto donde está la altura de los trocánteres. Después, la altura que tenemos de la cintura hacia apéndices sifoides, de la cintura a pecho, de la cintura a axilas y de la cintura al manubrio esternal. Para continuar, tomaremos los APs en cada nivel de medida. Para eso nos vamos a auxiliar del ml. Tomaremos el AP a nivel del trocánter, el AP a nivel de espinas ilíacas, de la cintura, de apéndices sifoides, de pecho, axilas y finalmente, baja los brazos, del manubrio esternal. Ayudándonos igualmente del calibrador, usaremos en cada nivel de medida tomar los ml. ml a nivel de trocánter, ml a nivel espinas ilíacas, ml a nivel de cintura, ml a nivel de apéndices sifoides
ml a nivel de pecho, ml a nivel de las axilas, y eso serían todas las medidas de ml. Finalmente, con nuestro paciente, viéndolo desde la vista posterior, dependiendo del análisis clínico que hagamos, normalmente nuestros pacientes tienen un hombro más bajo que otro, y algunas veces tendremos que en el diseño tendremos que levantar para tratar de balancear al paciente dentro del corset. Si este fuera el caso, tendríamos que medir la distancia que existe desde su axila hacia el trocánter del lado que decidimos que tiene que ser más alto dentro del corset, y tendríamos que tomar dos medidas. La primera sería con el paciente con la postura normal, la distancia desde su axila hasta el trocánter en relajación, y después le pediremos a la paciente que levante su codo, levante su brazo y se haga un poquito de inclinación hacia el lado contrario, y volveríamos a tomar la altura de la axila hacia el trocánter. Cuando nosotros observemos estas dos medidas, habrá una diferencia. Nosotros tendremos que sacar una media de esta diferencia para poder dar una idea de qué tan alto podría ser ese corset sin que llegara a molestar a nuestro paciente. Antes de escanear a nuestro paciente, vamos a procurar que nuestro paciente tenga una mejor postura. Para esto podemos darle varios tips. Por ejemplo, podemos hacer que el paciente estire un poco más su tronco o lo elongue con su propia respiración. Vamos a mostrarlo con nuestra paciente. Vamos a flexionar nuestros codos, abrir nuestros brazos y vamos a inhalar profundamente al mismo tiempo que estiramos nuestro tronco lo más posible, como lo muestra ahora. Después podemos pedir a la paciente que mantenga esta postura y siga respirando relajadamente mientras nosotros hacemos el escaneo. Es muy importante que cuando escaneamos los brazos siempre estén separados del tronco y tengamos el espacio de la axila para tener la mayor extensión posible a la hora del diseño. Otra manera de la que nos podemos ayudar es por medio externo. De esta manera podemos usar unos bastones canadienses, unas muletas o unos bastones de madera como los que usamos en terapia física. Vamos a mostrar con unas muletas cómo podríamos ayudarnos. Lo pondremos del lado lateral del paciente, con los brazos abiertos. Ella va a tener una base donde puede apoyarse y puede estirar un poco más su tronco para tenerlo un poco corregido antes del escaneo, como lo está mostrando en este momento. Al momento del escaneo, vamos a procurar que nuestra paciente siempre tenga los brazos separados de su tronco con la posición que le enseñamos anteriormente. Vamos a tener una distancia aproximada de 20 a 50 centímetros desde su cuerpo al escáner. El escáner deberá siempre estar horizontal al piso y debemos de tener la misma distancia durante todo el recorrido del escaneo de su cuerpo al escáner. Vamos a tratar de no inclinarlo y de mantenerlo paralelo a su cuerpo. ¿Sí? Cuando terminamos el escaneo, vamos a ponerle en terminar y vamos a esperar para darnos cuenta si tenemos todo el color dentro del escaneo en todas las posiciones de su cuerpo o hay algún punto oscuro. Muchas veces esto puede pasar si nosotros escaneamos a mucha velocidad y no le damos tiempo al escáner de obtener el color. ¿Cómo sabemos si el escáner lo obtuvo o no? Cuando el momento que escaneamos, la aplicación va a salir un mensaje con letras rojas donde dice Scan Scale Frame. En ese momento nosotros sabemos que está tomando el color. Cuando desaparece, ya está obtenido el color y ya no habrá un problema si seguimos escaneando.
Clasificación Rigo-Cheneau. Para usar apropiadamente la clasificación Rigo-Cheneau, se recomienda primero examinar clínicamente al paciente y después revisar las radiografías. Entonces, el primer paso será revisar el patrón clínico del paciente y ver con cuál de los 4 tipos coincide. Es decir, si coincide con el patrón de 3 curvas o tipo A, el patrón de 4 curvas o tipo B, no 3 o no 4 o tipo C, o es una curva simple lumbar o toracolumbar o tipo E. En el caso de nuestra paciente, ella es un tipo C. Para continuar con la clasificación, el segundo paso será la evaluación radiográfica. Es primordial mencionar que para la evaluación radiográfica necesitaremos radiografías panorámicas. En este caso, una radiografía panorámica AP, donde tengamos la columna completa, así como la pelvis y hasta los trocánteres. Deberemos siempre observarla y medirla desde la vista posterior. Colocaremos la línea central del sacro y un marcador o un punto guía en la vértebra T1. Con esto podemos definir si el paciente se encuentra en imbalance derecho, en imbalance izquierdo o se encuentra centrado en base a nuestra línea central del sacro. También en la evaluación radiográfica, usando el método de Cobb, mediremos el ángulo de la curva. En este caso, el ángulo de la curva de nuestra paciente es de 37 grados, teniendo su ápex en la vértebra T8. Para continuar con la evaluación radiográfica, mediremos la rotación vertebral en el ápex de la curva. Para esto nos podemos auxiliar del método Nash-Moe, que divide la rotación de acuerdo a la posición de los pedículos, teniendo desde el grado inicial 1 hasta el 4. En el caso de nuestra paciente, tiene un grado de rotación 1. Algunas veces se podrá solicitar radiografías dinámicas o en bending test. En estas radiografías podremos medir si es flexible o está estructurada la curva, midiéndola con inclinación lateral izquierda, derecha y sin inclinación, y podremos comparar los ángulos y medirlos con el método de Cobb. Finalmente, pero no menos importante, también podremos medir el signo de Risser. Este estima la madurez esquelética y se define como la cantidad de osificación presente en la apófisis ilíaca. El diseño del corset se basará en la combinación de todos los criterios y los datos que obtuvimos del paciente, es decir, los criterios clínicos, los criterios radiológicos y el patrón de la curva. Es por eso que tenemos muchos tipos de diseños y no todos los corsets son iguales para todos los pacientes. Para el diseño del corset, nosotros utilizamos un software especializado en órtesis y prótesis, Rodin 4D. Este software nos permitirá utilizar el molde, el escaneo 3D, la radiografía y combinarlos, y así obtener una imagen más completa y poder diseñar un corset más eficiente. Dentro del diseño del corset nos basaremos en los principios de corrección del sistema Rigo-Cheneau, como es el balance correcto y alineamiento fisiológico en el plano sagital. En este caso, nuestra paciente tiene hiperlordosis, por lo que suavizamos un poco la hiperlordosis y damos un poco de cifosis, ya que tiene espalda plana. El siguiente principio de corrección es el sistema de 3 puntos en el plano frontal, el cual consiste en tener áreas de mayor contacto o trasladadas para la corrección de la curvatura y áreas con espacio para que permitan esta traslación. Esto dependerá del tipo y el patrón de curva que tenga el paciente. El tercer principio de corrección es un par de fuerzas para desrotación regional en el plano transversal. Esto se refiere a tener fuerzas a la altura de mayor rotación del paciente, que en este caso es la altura del ápex de la curva. Serán fuerzas contrarias, unas de posterior a anterior y otras de anterior a posterior, para poder derrotar el punto de mayor rotación en el paciente. En esta imagen podemos observar los vectores de fuerza que van desde la parte anterior empujando hacia la parte posterior y los vectores de fuerza que están en la parte posterior empujando la zona más rotada hacia la parte anterior, y la zona que se deja de alivio
para que actúe la respiración del paciente. Una vez teniendo el diseño del corset, podemos también diseñar los cortes y hacer una transposición sobre la radiografía o incluso sobre el escaneo 3D para poder tener una idea de cómo actuará nuestro corset. Finalmente, podremos ver el diseño terminado de nuestro corset en los diferentes planos para poder observar cada detalle del diseño. Una vez que ya tenemos diseñado y fabricado nuestro corset, vamos a pasar a probarlo sobre el paciente. Para esto vamos a explicarle al paciente que cada vez que se lo coloque debe de estar de pie o en bipedestación y el paciente debe de abrirlo con sus manos y entrar de manera lateral, como lo vamos a hacer a continuación. Una vez lo colocamos sobre el paciente, le vamos a pedir que se siente sobre la camilla, que se acueste de lado inicialmente y después suba sus pies. Para colocárselo, debemos decirle que la parte donde tiene la definición de la cintura debe de colocarla por encima de las crestas ilíacas, doblando un poco sus rodillas y acomodando con sus dos manos el corset en la posición correcta. Si quieres, acomódalo, bájalo donde lo sientas cómodo. Eso. Una vez que está colocado en la posición en la que debe de ir, vamos a traslapar el corset en la parte donde en el diseño dejamos el espacio para la respiración, sobre la parte donde vamos a tener más contacto, en el caso de ella, el lado izquierdo. Vamos a auxiliarnos de cinta canela para sostener el corset. La cantidad de traslape debe de ser la suficiente para que deje el espacio para que la paciente pueda respirar. Si lo cerramos demasiado, nosotros no vamos a permitir que la respiración esté funcionando de manera activa y vamos a bloquear esa parte que el diseño del corset tiene para la derrotación. Una vez que colocamos el corset sobre el paciente, vamos a pedirle que se siente. Y una vez que está sentada, vamos a revisar algunas partes que pueden estar largas y van a ser necesarias de recortar. Cuando verificamos entonces la adaptación del corset, debemos de ver que algunas zonas no estén molestando o sean demasiado largas en el corset. Inicialmente en la vista anterior deberíamos de verificar la longitud tanto en la parte inferior como superior para que en la parte inferior al estar sentada no choque sobre su cuerpo y le moleste. O que en la parte superior no cubra su pecho y lo esté presionando. En la parte lateral deberíamos de verificar el nivel de las axilas, que no sea tan alto que moleste o que haya demasiada presión. En la parte lateral, cuando ella está sentada, deberemos de verificar que la esquina anterior no se encaje y empiece a molestar sobre su pierna. En la parte posterior deberíamos de revisar que al estar sentada la paciente, el corte inferior no choque contra el asiento o la silla donde esté y evite que suba y que migre hacia la parte superior y empiece a molestar en su axila o en la parte anterior en el pecho. Debemos de verificar la longitud en la parte superior, que sea lo suficientemente alto para sostener la rotación del hombro, pero que no esté tan alto como para que se vea o sea evidente a través de la ropa. En la parte de la escápula, de acuerdo al diseño que se esté haciendo, si debe de ir libre o debe de ir cubierta. En la parte de la axila más alta, deberemos de cuidar que no sea tan alto que eleve demasiado el hombro, pero que no sea tan bajo que perdamos el balance. Y al igual, en la parte del trocánter, verificar que cuando ella se encuentre sentada, no presione mucho su muslo o en exceso el trocánter. Esas son algunas de las partes que debemos de verificar cuando adaptamos un corset. Una vez que hemos hecho todos los recortes y colocado las cintas de velcro,
volvemos a colocar el corset sobre el paciente. Hay que recordar que debe de abrocharse recostado. Doblamos las rodillas y bajamos. ¿Listo? Aseguramos las cintas de velcro en su lugar. Revisamos que los cortes sean los adecuados que habíamos marcado. Levantamos el brazo. Nivel de las axilas, los trocánteres. Libre la escápula que deseábamos que estaba libre. Los agujeros para revisar la respiración. El lado de la axila que es más elevado, normalmente ponemos un cojín para que sea más cómodo. Y que esté libre su pecho y no esté demasiado largo la parte inferior anterior del corset. Finalmente realizamos la entrega de la ortesis a nuestra paciente y en esta etapa lo que vamos a hacer es explicar el tiempo de uso de la ortesis. Es decir, tenemos que explicar a la paciente y a su mamá cómo debe de hacer el tiempo que debe de usar el corset. Es decir, primero pasar un tiempo de adaptación, poco a poco va a ir incorporándolo a su día a día usando horas de uso y horas de descanso, hasta que finalmente va a usar la ortesis de 21 a 23 horas. Además, hay que explicarle a la paciente qué actividades puede hacer con el corset y qué actividades son necesarias retirarlo, así como los cuidados y la limpieza que debe de tener con la ortesis. Cuando se presenta una molestia o alguna complicación en su piel, debemos de decir a nuestro paciente que debe de volvernos a visitar por si es necesario hacer algún ajuste al corset.